A continuación, Colombia a los ojos de Wall Street es el tema de nuestro primer panel, en el cual intervienen los doctores Richard Francis, director de calificación de riesgo soberano de Fitch Ratings; Juan Camilo Granados, gerente comercial de emisores de la BBC; y Sergio Olarte, economista jefe Colombia de Scotiabank Colpatria. Le damos la palabra a la doctora Rangel Melzi, vicepresidenta de Programas de Políticas Públicas y Relaciones Corporativas de la American Society Council of the Americas, quien moderará este panel. Doctora Melzi, gracias. Es un poquito una exageración porque son 3 oradores consecutivos. Así que el primer orador, a quien ya Sergio ha introducido, porque ya nos ha dicho un poco un pantallazo de lo que va a decir, es Richard. Richard, por favor, coméntanos, ¿cómo ven ustedes Colombia y por qué bajaron la perspectiva? No sé si vas a hablar desde allá, si tienes... La presentación está lista en la pantalla. Ok. La presentación de Richard. Está aquí, al menos. Buenos días. Yo voy a hablar de la calificación de Colombia. Y empezando con el cambio de la perspectiva negativa. Hace un mes, nosotros cambiamos la perspectiva de estable a negativa por 3 motivos. Uno, nosotros vemos riesgos al ajuste fiscal. Y también nosotros vemos la deuda en términos de PIB todavía subiendo. Entonces, eso es uno. 2 es la credibilidad de la política fiscal, como el señor Clavijo ha dicho. Nosotros vemos la credibilidad deteriorando más por los cambios de las metas de 2016, 2017, 2018 y hasta este año. El gobierno dice que va a intentar de llegar a la meta original, que es bueno, pero todavía nosotros vemos un deterioro en la credibilidad. También hay la ley de financiamiento. Esta ley va a ayudar con los ingresos este año, pero significa una pérdida bastante fuerte el año que viene. Entonces, eso es algo también que tiene implicaciones sobre la credibilidad fiscal. El tercero es, nosotros vemos los riesgos externos subiendo también. Claro que un déficit del cuenta corriente por encima de 4% es bastante alto, y cómo se financia este déficit es bien importante. Por nosotros, si viene del lado de inversión directa extranjera, está bien. Si viene del lado de portafolio, menos bien, porque los flujos de portafolio pueden entrar y salir con rapidez. Y el tercero es un incremento en la deuda externa. En ese sentido, nosotros vemos un riesgo que la deuda externa, que ahora es por encima del promedio de BBB, puede incrementar de nuevo. Bueno, con eso voy a hablar un poco de la región. Nosotros vemos crecimiento este año bastante malo, sobre todo por el motivo, como el señor Clavijo ha dicho, por México, Brasil y Argentina, que son muy negativos en términos del crecimiento. Negativos en el sentido de mucho menor que hemos pensado primero. En todos los países nosotros vemos el PIB potencial bajando, y el crecimiento todavía este año, por la mayoría de los países, por debajo del PIB potencial. Entonces hay un problema en crecimiento en la región. Como ustedes pueden ver, esta es la línea de América Latina, excluyendo Venezuela, porque claro, es un negativo del 20%. Y como ustedes pueden ver, el crecimiento en América Latina es bastante bajo, mucho más bajo que los países emergentes en general, y
Colombia al menos está creciendo por encima del promedio de América Latina y está llegando casi al promedio de los países emergentes. Entonces, bastante bueno, ¿no? Y otra cosa es, nosotros vemos en la mayoría de los países la meta de inflación, los bancos centrales están llegando a la meta de inflación. Entonces, la credibilidad en el sentido de credibilidad monetaria, todavía la mayoría de los países tienen, incluyendo Colombia. Nosotros vemos un deterioro en general en las cuentas externas en la mayoría de los países, pero como ustedes pueden ver, Colombia es el peor de todos, con un déficit del cuenta corriente de 4%. Hasta que Argentina nosotros pensamos que va a ser mejor que Colombia. Entonces eso es un deterioro bastante negativo y nosotros vemos no solamente un déficit del cuenta corriente de 4.2 este año, pero por encima de 4 el año que viene. Bueno, hablando de las calificaciones en la región, nosotros estamos bastante negativos en general sobre la región. No solamente Colombia, pero tenemos una perspectiva negativa en Guatemala, en Uruguay, en Costa Rica, en Argentina, en Nicaragua, en Ecuador. Entonces, perspectivas negativas en otros países. No tenemos ninguna perspectiva positiva en la región. Y hemos bajado la calificación de México en mayo también, de BBB más a BBB, más que todo por las contingencias que nosotros vemos de Pemex. Bueno, aquí tenemos un gráfico con 4 partes diciendo por qué tenemos perspectivas negativas. En algunos países es perspectivas de crecimiento bastante malos, México, Argentina, Ecuador. En otros países tenemos deuda en términos de PIB que está subiendo bastante fuerte. Tenemos Argentina, tenemos Brasil, tenemos Ecuador, tenemos Costa Rica, Uruguay. Y en la mayoría de los países tenemos presiones fiscales y falta de progreso en reformas. Y como ustedes pueden ver, en todos los países tenemos, con perspectiva negativa, tienen problemas, hasta Colombia. Y en algunos países, las condiciones externas de financiamiento es bastante malo, y eso es el caso de Argentina y Ecuador, sobre todo. Bueno, hablando de la calificación de Colombia, como ustedes pueden ver, nosotros cambiamos la perspectiva negativa. Ya he dicho los motivos. Claro que la ley de financiamiento significa una pérdida de ingresos empezando el año que viene. El gobierno está diciendo que va a combatir evasión con mejor crecimiento. Eso va a ayudar los ingresos y también ellos van a vender activos. Y con eso ellos pueden llenar el hueco. Vendiendo activos o privatizaciones, nosotros solamente podemos vender un activo una vez. Entonces, por nosotros eso no es una manera sostenible de aumentar los ingresos. Entonces, también no es solamente llegando a la meta fiscal, es cómo están llegando a la meta fiscal. Si es algo que puede durar en el mediano plazo, eso es bueno. Combatiendo evasión, sí está bien, pero nosotros tenemos dudas de cuánto el gobierno realmente puede tener de eso. Otra cosa es, como he dicho, en el lado externo, nosotros vemos un déficit de cuenta corriente subiendo a más que 4%. Y claro que necesita financiar eso. Y nosotros pensamos que en gran parte de eso va a venir de la deuda externa. Entonces, la deuda externa va a subir y por eso Colombia va a tener más riesgos en el lado externo.
como el señor Clavijo ha dicho también, nosotros estamos un poco preocupados también del nivel de las reservas internacionales. Nosotros tenemos una indicador de liquidez y si es 100 o más, bastante bien. Si es menos que 100, bastante mal. Y en el caso de Colombia, por la primera vez desde 2005, este indicador ha bajado menos que 100. Es alrededor de 90. Entonces hay más riesgos en el lado de liquidez también. Y claro que el Banco Central tuvo el programa de un incremento en las reservas internacionales. Eso ayudaría con este indicador de liquidez. Pero ahora, como ha mencionado, el Banco Central ha decidido dejar de este programa. Entonces, me parece que nuestro pronóstico de reservas internacionales, llegando a 58 mil millones el año que viene, probablemente no va a ser 58 mil millones. Entonces, este indicador va a seguir menos que 100. Bueno, al menos nosotros pensamos que el crecimiento está subiendo en Colombia. Nosotros también tenemos un pronóstico de 3.3% este año y nosotros pensamos que el crecimiento va a llegar a 3.5% el año que viene. Pero nosotros sí estamos de acuerdo que los riesgos son a la baja. El primer trimestre fue bastante malo y con eso el crecimiento puede ser menor que 3.3 y tal vez menos que 3.5 el año que viene. Entonces nosotros también tenemos dudas que el crecimiento puede llegar a 3.6 como el gobierno está diciendo, ni pensar de llegar a 4% el año que viene. Entonces hay riesgos en el lado de crecimiento también. Estamos hablando de la credibilidad de la política fiscal. El Consejo Fiscal ha cambiado la meta en 2016, en 2017. El año pasado ha decidido no solamente cambiar la meta por un año, pero unos años, hasta 2027. Y este año ha decidido cambiar las metas por el problema de los inmigrantes de Venezuela. Entonces, con eso, nosotros pensamos que el gobierno está perdiendo algo de credibilidad en el lado de la política fiscal. Y también, como he mencionado, nosotros vemos el ley de financiamiento bastante malo también. Vamos a hablar de eso enseguida. Y otra cosa es la deuda en términos de PIB está subiendo. Está por encima del promedio de BBB. Bueno, eso es el último punto. Con la ley de financiamiento, nosotros vemos una pérdida de ingresos empezando el año que viene. Y con una meta fiscal menor. Entonces, nosotros vemos un hueco de 1% el año que viene, llegando a un poco más que 2% en 2022. Y como he dicho, el gobierno está diciendo que va a vender activos de 0.6% hasta 0.8%, pero eso no es por siempre. Entonces, en algún momento, el gobierno va a necesitar buscar nuevos ingresos. Voy a terminar con eso. Gracias. Muchas gracias, Richard. El próximo orador es Juan Camilo González, quien es gerente comercial de emisoras de la BBC. Gracias. En primer lugar, pues agradecemos la invitación hecha a la Bolsa de Valores de Colombia por parte de los organizadores del evento para participar en este importante foro. Saludo a mis compañeros panelistas y les propongo que, como ya se ha mencionado en distintas ocasiones, pues digamos cuáles
la historia hasta la fecha a nivel macro y cuál es como la perspectiva futuro, cambiemos un poco de foco y nos vayamos al sector privado como motor de la economía de desarrollo, que es ahí donde pues creemos nosotros que la bolsa debe estar contribuyendo de una manera importante. En ese sentido, y lo mencionaba el viceministro hace un momento, la gran apuesta del gobierno con todo lo que está haciendo es impulsar a este sector, digamos al sector privado como motor de desarrollo. Para esto, ya lo mencionaron, se están generando una serie de incentivos en términos tributarios. Nosotros vemos que de alguna manera el índice de confianza comercial y el índice de confianza industrial vienen presentando, pues digamos, un buen comportamiento, y como también se mencionó, pues venimos, digamos, estamos con alta expectativa por la misión del mercado de capitales que, como lo anunció el viceministro en su exposición, viene para el mes de agosto. Habiendo dicho eso, procedo con mi presentación, donde queremos nuevamente reflexionar sobre cuál debe ser ese rol del mercado de capitales en el crecimiento económico de un país. Y el principal rol del mercado de capitales es actuar como canalizador de la inversión y de los excedentes de ahorro hacia la inversión productiva. Es decir, que de alguna manera logremos transferir de una manera eficiente esos excesos de liquidez que hay en la economía a las empresas para que las empresas logren un financiamiento eficiente y a través de este financiamiento eficiente pues logren de alguna manera pues digamos tener un mejor desempeño económico, generar empleos y tener un mayor impacto en el crecimiento económico de largo plazo en el país. Habiendo dicho eso, pues simplemente esto es un gráfico que ilustra dónde está parado el mercado de capitales y particularmente la bolsa. Como ustedes pueden ver ahí, la idea es que nosotros, pues digamos, el mercado de capitales siempre ha sido concebido como un mecanismo alternativo de financiación a los otros que existen y complementario. Esperamos complementar el financiamiento bancario de una manera eficiente, pero ya estamos pensando en no quedarnos solamente en empresas que ya se encuentren en etapa de consolidación y expansión y pues madurez, sino de alguna manera de cómo podemos llegar a otro tipo de empresas que se encuentren en etapas de, digamos, inicio o de crecimiento acelerado. Ahí tenemos dos iniciativas principales, una es Ascenso, en algún foro lo mencioné, una plataforma de financiación de pymes en la que estamos trabajando desde la Bolsa de Valores de Colombia y que esperamos lanzar a finales de este año o a principios del próximo, y ya estamos de alguna manera previendo cómo vamos a interactuar con ese, digamos, impulso económico que le está dando el gobierno a las compañías fintech, a las compañías de economía naranja, y cómo vamos de alguna manera a participar de ese ecosistema para lograr canalizar esa inversión hacia el ahorro productivo. Simplemente para resaltar algunas cifras, ¿cómo vamos en materia de financiamiento primario de deuda corporativa? Estas son las ventajas de pertenecer en el mercado de capitales. Acá no me voy a detener, pero básicamente le permite a las compañías recomponer sus pasivos existentes digamos, tener una mayor flexibilidad en su estructura financiera, generar capacidades de negociación con distintas entidades financieras, pero digamos, al final del ejercicio lo que más importa es que nosotros somos una fuente de financiamiento complementaria a lo que hoy en día tienen las compañías, que no debe ser utilizada en todos los momentos, pero que sí debería ser utilizada en algunos de los momentos. ¿Cómo vamos este año? Y acá ustedes lo pueden ver en la gráfica. Básicamente venimos en una senda de recuperación muy interesante. Si comparamos años 17, 17 y 18, estamos, digamos, en el máximo año de emisiones que ha sido el año 2017. A la fecha llevamos un monto financiado en deuda corporativa de 6.5 billones de pesos, y eso se distribuye entre el sector financiero y no financiero, como ustedes pueden observar en la gráfica, siendo el sector no financiero quien participa en una mayor medida de ese mercado de capitales en obtener ese financiamiento. ¿Cuál es nuestra expectativa y nuestra proyección? Que cerremos el año con niveles de financiación de deuda corporativa similares a los del año 2017 o incluso superiores, alcanzando 13 billones de pesos o un monto superior a los 12,5, lo cual nos llevaría básicamente a niveles históricos del 2011 y 2012 en materia de financiación corporativa.
¿Cuál es el reto y cuál es la mayor preocupación que tenemos en este momento? Lo que ustedes pueden ver en la última línea de la gráfica, y es que el número de emisores es, pues, digamos, ha venido siendo bajo. Vemos una recuperación interesante ahí, pero no quisiéramos que esta fuera una realidad permanente del mercado de capitales colombiano. Es decir, queremos que más compañías participen de este financiamiento y que no sean solamente 20 o un número ligeramente superior a 20 quienes logren esa financiación corporativa a través del mercado. En materia de tasas, ¿qué resulta muy interesante? Que si ustedes ven y cogemos el periodo 2013-2019, lo que estamos encontrando es que la financiación corporativa, pues digamos, está en mínimos históricos. Y ahí ustedes lo pueden ver en los diferentes plazos cómo se ha comportado. Y tenemos tasas tan interesantes en plazos superiores a 20 años como el IPC más 4%, digamos, en un promedio de todas las colocaciones. Y pues ven, ahí ustedes pueden ver cómo se construye la curva en los diferentes plazos. ¿Qué estamos viendo nosotros? Una oportunidad enorme de que más compañías aprovechen este buen momento de mercado de capitales y participen de él obteniendo financiación, número uno. Número dos, que capitalicen ese interés de parte de los inversionistas de tener más deuda corporativa en distintas referencias, exposición a diferentes sectores, y que de alguna manera eso se pueda traducir en un mejor desempeño económico en el largo plazo por parte de estas compañías. Esto es simplemente un comparativo de cómo han resultado las distintas colocaciones versus la curva de TES en los diferentes plazos, y acá quiero resaltar dos temas. El primero es que efectivamente tenemos unas compañías que logran unas financiaciones corporativas muy interesantes, muy cercanas incluso a digamos, al riesgo país y a la financiación, digamos, al costo financiero que tiene hoy en día el gobierno. Pero más interesante aún es que de alguna manera hemos roto ese paradigma o ese mito que existía en el mercado colombiano de que el mercado no sabía poner el precio y que el mercado solamente existía para los AAAs y que el mercado de alguna manera no reconocía vía tasa a los inversionistas ese mayor riesgo percibido. Lo que vemos al principio de la curva con colocaciones como las que ustedes ven de BTG Caimán, Banco W, es que efectivamente el mercado y los inversionistas están siendo capaces de ponerle una tasa al riesgo, están siendo capaces de valorarlo y están permitiendo que compañías de calificaciones distintas a AAA accedan al mercado a obtener financiación corporativa de largo plazo. Estos son algunos resultados, digamos, en detalle de cada una de las compañías que ha accedido al mercado de capitales. Acá no planeo detenerme, pero quiero resaltar la última columna que aparece en cada una de estas tablas, y es, existe un enorme apetito, ustedes lo ven, en la mayoría de los casos supera 2 o 2,5 veces lo que están ofreciendo los emisores por invertir en este tipo de títulos, y en todos los distintos plazos, en todas las distintas referencias, emisores del sector real, emisores del sector financiero, y vemos que esto pues resulta muy interesante para compañías y se traduce en una gran oportunidad de financiación corporativa hacia adelante. ¿Cómo va el mercado de renta variable? Pues acá están algunos de los beneficios de acceder al mercado. Básicamente, y pues acá no me voy a detener, le permite a las compañías tener un mejor desempeño corporativo, tener mayor visibilidad y reconocimiento, utilizar sus acciones como moneda de pago y de intercambio en eventos de adquisiciones y de crecimiento inorgánico. Y acá quiero resaltar los últimos resultados que hemos tenido, digamos, desde el año 2011. ¿Qué vemos? Muy interesante, que si sumamos la capacidad de financiación en deuda corporativa y en acciones, el mercado en los últimos 7 u 8 años ha logrado financiar más de 90 billones de pesos. ¿Qué nos preocupa? Que han sido muy pocas las compañías que han accedido, y ese es uno de los compromisos que tiene la Bolsa de Valores de Colombia hacia adelante, en brindar un mejor acceso a nuevas compañías para que se financien a través del mercado de capitales. Muy rápido porque veo que el tiempo se me está acabando. Tenemos, en línea con lo que los inversionistas hoy en día están buscando, lanzamos el año pasado una línea que se llama BBC Sostenible. Básicamente son instrumentos que le permiten a las compañías financiarse corporativamente a través de inversiones, digamos, de emisiones de papeles sostenibles. Tenemos una gama que va desde bonos verdes sociales, sostenibles y naranjas. Bonos verdes son aquellos que cuyo uso de recursos tiene un impacto en el mejoramiento del medio ambiente. Los bonos sociales un impacto digamos,
digamos, en resultados socioeconómicos, y bonos sostenibles, una combinación entre verdes y sociales. Naranjas, pues, digamos, en apoyo al gobierno y sus distintas iniciativas con economía naranja, sacamos este tipo de bonos. Y acá están algunos de los resultados, no me voy a detener acá, pero si ustedes comparan los resultados que han tenido estas emisiones versus los resultados que les mostré hace un momento de las emisiones corporativas, vemos que sí hay un mayor apetito por este tipo de emisiones y digamos, la sobredemanda de estas emisiones alcanza cerca un promedio de 3 veces su monto ofrecido. Antes de cerrar, tenemos hoy en día el reconocimiento de emisores IR, que lo que busca es premiar mejores prácticas en materia de revelación de información corporativa por parte de las empresas. Creemos que este es un elemento fundamental para crear confianza inversionista y es uno de los elementos que están siendo críticos para que los inversionistas tomen la decisión de invertir en compañías colombianas. Hoy en día 32 compañías cuentan con el reconocimiento de emisores IR y han adoptado estas mejores prácticas de manera voluntaria. Acá están los nombres de quienes tienen, digamos, ese reconocimiento. Y por último, y para finalizar, ya como se ha mencionado en algunos momentos, pues acá les traigo, digamos, cuál ha sido el desempeño del mercado secundario en el último año. Y lo más interesante, y no me voy a detener de pronto en las gráficas de arriba por temas de tiempo, es la parte de abajo, y es que vemos que aun cuando hay un apetito por parte de inversionistas extranjeros de invertir en Colombia y le creen el cuento a Colombia, y hoy en día, pues digamos, sí hay un interés creciente por este tipo de inversiones, lo que vemos es que, y como lo mencionaron mis colegas hace un momento, pues sí ha habido un flujo de extranjeros saliendo del mercado de capitales, muy seguramente esperando a ver qué pasa en la economía americana, y una vez que eso, digamos, esa migración termine, lo que esperamos, o esas decisiones se hayan tomado, lo que esperamos es nuevamente un retorno de esos capitales al mercado, incrementando no solamente los volúmenes de negociación, sino probablemente apreciando en algo los precios del mercado secundario. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Entonces, ahora sigue Sergio Larte, que es economista jefe de Colombia del Scotiabank Colpatria. Bueno, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer estar acá. Yo lo que quiero es conversar con ustedes algo como Colombia frente a los ojos de Wall Street, y es simplemente algunas conclusiones que tenemos sobre discusiones que tenemos con clientes externos acerca de cómo nos ven en el exterior realmente, y algunas recomendaciones que tenemos. Definitivamente Colombia es uno de esos mercados emergentes que en términos relativos, y quiero recalcar términos relativos, es atractivo frente a los inversionistas internacionales, pero tenemos unos retos importantes en el futuro. ¿Qué es lo primero que yo creo que nos dicen en los clientes internacionales? Y es, mire, es que no nos acordamos cuando Colombia no pagó su deuda. Uno va hacia atrás y ve que sus potenciales, digamos, competidores o los pares de la región, desde 1980, todos han hecho default en su deuda. Nosotros la última vez que tenemos un récord de eso es 1935, y no desde 1935, y desde 1824 hemos hecho default 7 veces solamente. Antes de ese 1935. Recientemente nosotros pagamos la deuda. Entonces eso le gusta a los inversionistas internacionales. Yo invierto en un bono colombiano y más o menos tengo seguridad que voy a recuperar mi plata. No sé a qué retorno, pero voy a recuperar mi plata. Adicionalmente, ¿qué otras ventajas relativas tiene Colombia frente a algunos de sus pares? Y es que tenemos un marco de política económica que desde el año 2001 estamos construyendo, realmente desde antes, pero específicamente desde el año 2001 estamos construyendo, y somos reconocidos por eso. Tenemos un esquema de inflación objetivo que yo creo que nadie puede discutir. Inclusive el Banco Central llegó a ser procíclico en este país, solamente queriendo devolver la inflación a su target y disminuyendo las expectativas de inflación. Tenemos una cosa muy importante que es una tasa de cambio flexible,
que es muy, muy, muy importante para lograr ser el escudo de los choques internacionales de los cuales tanto hemos hablado, y tampoco está en discusión. Dejamos de preciar la moneda colombiana 60 o más % por allá en el 2016 cuando cayeron los precios del petróleo y no se hizo nada, precisamente sujeto a que esa es una institución que respetamos y que nos gusta tener. Eso le gusta a los inversionistas internacionales. Y tenemos un norte fiscal. Lo podemos discutir, hay muchas cosas que discutir sobre la regla fiscal, pero es mejor tener una regla fiscal que no tenerla, de alguna manera. Y estamos peleando porque el déficit fiscal no es 2.4 sino 2.7 o 2.7 sino 2.4, pero al final tenemos un norte fiscal y queremos llegar allá. Y eso en términos relativos les gusta. Adicionalmente, y muy importante, los gobiernos tradicionalmente en Colombia son gobiernos pro mercado. Entonces, si yo voy a invertir en Colombia, no tengo miedo que me vayan a expropiar, por lo menos históricamente. Eso también les gusta mucho a los inversionistas internacionales y por eso en términos relativos en este momento les gusta. ¿Cómo se nota que les gusta a los inversionistas internacionales? Esta es la emisión de deuda externa pública del país. La línea es lo que se adjudicó y las barritas es lo que se demandó por esa deuda en cada una de las emisiones. No solo siempre ha estado por arriba, menos mal, pero adicionalmente ha venido subiendo, tanto que este año, en enero, la demanda fue más de 6 veces. Eso es un gran logro, sobre todo en estos mercados tan difíciles, con tanta incertidumbre reciente. Entonces, ahí muestra que la confianza, de nuevo, relativa, y ya vamos a ver eso, al mercado colombiano es fuerte frente a los ojos de los inversionistas internacionales. Adicionalmente, y esta es bien interesante, ya hemos hablado toda la mañana sobre unos problemas bien importantes que tenemos de desbalance de cuenta corriente, desbalance externo y unos problemas fiscales bien importantes. Lo que hicimos acá con el equipo fue sumar esos dos desbalances para determinados países y mirar cómo nos vemos con respecto al riesgo país, a la percepción de riesgo que tenemos. De tal manera que, por ejemplo, Colombia, sumado esos dos riesgos, esos dos desbalances, es casi 6% del PIB, pero de todas maneras el riesgo país es apenas cercano al 100%. Ahorita estaba viendo, los CDS estaban ya por debajo otra vez del 100, está en 97. Eso es porque de todas maneras ven que Colombia ha podido sobrellevar esos desbalances, aunque siempre ha existido. Estar por debajo de la línea punteada es estar por debajo de esa media que escogemos. Ahí podemos escoger muchos países, de pronto ustedes me dirán que no cogí los que debía hacer, pero por lo menos son los latinoamericanos y algunos europeos, parecidos exactamente en la calificación de riesgo de acuerdo a Fitch. Entonces eso da que el agente internacional, a pesar de los desbalances que tenemos, confía en la deuda colombiana. Pero además de todo, pues tiene un atractivo adicional, y es que esta es una economía que si yo invierto un capital en Colombia, por ejemplo, un fondo de pensiones externo, que lo que necesita es invertir en largo plazo, si yo invierto, recupero mi plata o doblo mi plata en 11 años. Ustedes ven, claro, hay por debajo, en Turquía son 4, pero pues el riesgo de Turquía es un poquito más alto. Sudáfrica, 8, Brasil y México, estábamos hablando de los problemas recientes de Brasil y México, y pues Rusia. De ahí en adelante, la oportunidad de doblar mi plata es en muchos más años. Entonces, además de todo, tenemos unas tasas atractivas. No somos tan riesgosos, o no nos perciben tan riesgosos, pero tenemos tasas atractivas. Ahora, esto es la parte, digamos, bonita de la historia. La parte que no es tan bonita es que es en términos relativos. Y buena parte de por qué nos vemos en términos relativos es que sí, hemos hecho cosas buenas, pero también es porque los otros no las han hecho. Entonces, en el punto en que ellos o nuestros potenciales competidores hagan la tarea,
Nosotros no nos podemos quedar en que simplemente relativamente somos mejores y ya. Tenemos que hacer que esa ventaja, digamos, comparativa que tenemos frente a nuestros posibles competidores o nuestros pares, sea en términos absolutos y en términos relativos constante en el tiempo. Para eso hay varios, pero hay dos principales retos que hay que solucionar. El primero, ya lo hemos hablado acá, pero sí es muy importante, y es que las ganancias en productividad tienen que ser sostenibles en el largo plazo. ¿Qué tiene que ver eso con la cuenta corriente? Es que tenemos una cuenta corriente, el viceministro esta mañana nos decía que el déficit en cuenta corriente era positivo porque eran importaciones de bienes de capital. Es que tenemos que pasar a no tener que hacer esas importaciones de forma tan importante y realmente producir bienes durables. Y mirar que la productividad total de los factores en Colombia mejore para que los ciclos no nos acompañen con deterioros o no deterioros de la cuenta corriente, que seamos mucho más sostenibles y podamos producir bienes transables y, por ejemplo, no tener los hubs de los bienes transables 2.600 metros más cerca de las estrellas, sino, por ejemplo, más cerca de los puertos. Eso me parece que es muy importante, y esas ganancias en productividad y no tener que depender que financien nuestro déficit en cuenta corriente. Tenemos que pasar a producir bienes durables, y de ahí volver mucho más transable esta economía. Eso haría que nuestra economía en términos relativos siga siendo mucho mejor con respecto a nuestros pares, y en Wall Street y en general los inversionistas internacionales les interese seguir acá e inclusive traer más plata. Y el otro es que esta es la regla fiscal. Miren cómo ha pasado durante los años, siempre yéndose hacia la derecha, digamos, ustedes ven, siempre flexibilizándola. Entonces las calificadoras de riesgo lo que dicen es, mire, puede que sus argumentos de flexibilizar la regla fiscal sean supremamente legítimos. El precio del petróleo cayó, teníamos un gap de producto negativo, tenemos un problema importante con la inmigración venezolana que tenemos que resolver y eso genera gasto público. Sí, siempre hay algo legítimo, nadie lo está diciendo que no, pagamos nuestra deuda como vemos, pero la señal que se manda a los mercados internacionales es que es una regla de caucho, y además de caucho sesgado, solo hacia un lado, ¿no? Pueden decir el gobierno este año que no, que me dejaron 2.7, pero me quedé con el 2.4, pero a largo plazo, como mostró Luis Fernando más temprano, de hecho, aumentaron el déficit fiscal de la regla fiscal. Entonces, es muy importante mandar las señales creíbles, que el statu quo, que la institución fiscal en Colombia es una institución fiscal seria. Y podemos tomar todas las discusiones. El doctor Junquito esta mañana tenía unos comentarios muy interesantes sobre la institucionalidad fiscal y cómo tenemos que modificar nuestro gasto. Claro, eso es de largo plazo. Lo que yo estoy proponiendo acá es que nosotros miremos definitivamente en el largo plazo y por fin no solo generemos, ya tenemos las instituciones creadas, no las creemos, no las creen, ahora tenemos que hacer inversiones que duren para mucho tiempo y así hacer que esa ventaja relativa frente al exterior se mantenga. Entonces, creo que estoy muy bien de tiempo. No debí llamarlo, digamos, pero sí me parece importante decir esos tres mensajes. El primero es que en este momento relativamente somos mejores o nos vemos atractivos frente a los inversionistas internacionales y por eso creemos que nos están financiando el déficit en cuenta corriente y no hemos tenido salidas importantes de capitales de Colombia. Pero eso no debe ocultar de ninguna manera que tenemos unos retos para el futuro. Los retos para el futuro tienen que ser que solucionemos los problemas estructurales, como el desbalance externo, que en este momento es estructural. Las importaciones, necesitamos de las importaciones para resolver nuestro problema de demanda interna. Eso es estructural y tenemos que resolverlo. Y los problemas de institucionalidad fiscal. Eso nos haría, y el tercer mensaje es que ya la relativa mejora que nos ven con respecto a nuestros pares no dependa de si otros gobiernos no son promercado
otros gobiernos no hacen la tarea, otros mercados están peores que nosotros, estamos creciendo relativamente más que el resto de Latinoamérica, nuestra inflación es relativamente más pequeña que la de Latinoamérica, no, tenemos que, eso es importante, pero tenemos que mantener esa brecha. Esa es la propuesta que nosotros tenemos y el mensaje que quería mandarles. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. La primera pregunta que yo voy a hacer va a ser para Richard Francis, y ya que hemos estado un poco negativos estudiando y analizando los riesgos esta mañana, ustedes hace poco le bajaron el rating de Pemex de W+, ¿correcto? En un doomsday scenario, porque nosotros que seguimos mucho México, la preocupación de muchos mercados inversionistas es que México fuera a perder su investment grade rating. De México perder su investment grade rating, ¿qué efecto tendría eso sobre Colombia? Bueno, primero tenemos una calificación de BBB por México, entonces todavía tiene dos escalones para Por eso dije pelear. doomsday. Yo pienso que sería otra vez por la credibilidad de las políticas macroeconómicas en el caso de México como Colombia. Todavía nosotros pensamos que el gobierno tiene esta credibilidad, pero claro que hay mucha incertidumbre de las políticas de AMLO y tenemos que ver, pero sería un doomsday realmente de perder dos escalones dentro de poco. No es imposible, pero difícil. Y claro, en términos relativos tal vez va a ayudar a Colombia porque los otros gobiernos son peores que Colombia en ese sentido. Entonces, tal vez en una manera bastante negativa sería bueno por Colombia, porque es grado de inversión, cada vez tenemos menos países con grado de inversión. Sudáfrica ha perdido grado de inversión, Turquía ha perdido grado de inversión, entonces hay menos países en esta categoría y Brasil ha perdido grado de inversión. Entonces, en términos relativos, probablemente ayudaría a Colombia. Muchas gracias. I had to ask the question. Juan Camilo, hace muchos años me acuerdo que Ricardo Hausmann dijo que era muy importante tener un mercado de capital local porque hacía más resiliente el país. Yo fui banquera hace muchos años, pero ya me he olvidado todo. Pero me acuerdo cuando yo venía a Colombia, trabajaba en un banco panameño, pero antes de eso en un gringo, y financiamos cosas en momentos que todo el mundo decía que no se podía financiar Colombia. Financiamos el oleoducto de Ocensa a un plazo súper largo, pero los colombianos eran bastante risk averse, ¿no? Y ahora he visto que entran algunos gestores de activos, están abriendo oficinas aquí. ¿Cómo pueden colaborar ustedes? ¿Cómo pueden hacer que el mercado local tome más riesgo? Ahora veo que hay un potential unicorn aquí que está saliendo. Eso también, hace unos años yo me acuerdo que se decía que el problema con todo el tema de venture capital era que no habían inversiones locales. O sea que esta es una pregunta súper amplia, pero te da por dónde tomar y contarnos cómo le hablas tú a los inversionistas para que tomen más riesgo, hagan cosas más sofisticadas, inclusive a inversionistas de, qué sé yo, de Chile, de Perú, etcétera, para desarrollar este mercado como debería ser. Perfecto. Realmente esa es tal vez la preocupación más relevante que tenemos en la Bolsa de Valores de Colombia y como mercado de capitales, y es cómo logramos efectivamente generar ese apetito inversionista, porque como tú lo mencionaste, viene desde una posición, digamos, desde un elemento cultural, y es el colombiano no es, digamos, es muy averso al riesgo. En algunos momentos pensábamos, es que no, como nunca lo ha hecho, no sabe cómo ponerle precio al riesgo, y tenemos una brecha enorme entre las compañías, digamos, altamente desarrolladas y que son usuarias permanentes del mercado de capitales, es decir, los grandes blue chips listados, y el resto de la economía.
ahí venimos haciendo un esfuerzo importante en dos sentidos. Lo primero es, como plataforma tecnológica, tenemos, digamos, como mercado de capitales, tenemos que contar con plataformas y ecosistemas que habiliten la inversión en este tipo de compañías. Ahí venimos desarrollando dos proyectos específicamente. Uno que es para financiación de pymes, no necesariamente fintechs o startups, pero sí pymes, a través del mercado de capitales, a través, digamos, habilitándoles la emisión de deuda corporativa. Con eso salimos a finales de este año o a principios del próximo. Y lo siguiente es que venimos haciendo un trabajo muy relevante con la comunidad inversionista y de alguna manera explicándole digamos, a la cadena completa cómo los fondos de pensiones obligatorias no necesariamente son los tomadores de riesgo natural de las emisiones. Y tú lo mencionaste también, y es parte del ejercicio que hemos venido haciendo es cómo logramos diversificar esa base inversionista. Y le llegamos a más inversionistas extranjeros que tomen posiciones de riesgo, les llegamos a más family offices o, digamos, familias con riquezas de gran valor que puedan tomar riesgos y, digamos, quieran obtener un retorno a cambio de eso, cómo los fondos de inversión colectiva han venido jugando un papel muy relevante y hoy en día están siendo administrados, no sé, 150 o 180 billones de pesos, de los cuales muchos de ellos están invertidos hoy en día en TES, que es, digamos, una de las razones por la cual esos portafolios tienen tan bajo rendimiento, y hemos venido trabajando, digamos, con todos los agentes de la cadena para eso. Entonces vamos a crear plataformas que habiliten la inversión en este tipo de activos y le permitan a esas compañías llegar. Estamos trabajando con los inversionistas, digamos, de la mano para de alguna manera diversificar esa base de inversionistas y que nuevos tipos de inversionistas accedan al mercado. Y por último, estamos trabajando de la mano del gobierno, apoyándolo en distintas iniciativas, como es el caso de digamos, de la economía naranja, y estamos pensando cómo a futuro nos sumamos a la cadena de valor y al ecosistema de financiación fintech. Un reto muy grande es que digamos, el venture capital y los fondos y la industria de fondos de capital privado en Colombia no está altamente desarrollada y es una industria relativamente joven. Entonces también dar ese paso y de alguna manera impulsar digamos, un desarrollo más rápido del que teníamos previsto en la economía es uno de los grandes retos y hacia allá vamos. Muchas gracias. Sergio, ustedes tienen el beneficio que están en todos los países de Alianza del Pacífico. Y también tengo entendido que hay fondos de pensión canadienses sumamente grandes que andan buscando rendimiento e inversión porque tienen muchísima liquidez y los rendimientos en Estados Unidos en este momento y otros países desarrollados son muy pocos. También por otra parte tienen un fondo sumamente grande, Brookfield, que ha hecho inversiones importantes en Colombia. ¿Cómo ves tú el apetito de estos fondos de pensión, estas empresas grandes de inversión que invierten en activos no tradicionales, entrando en Colombia y la competencia para ellos entre, o sea, la competencia entre un Perú, un Colombia, un Chile, un México lo dejamos para el lado por el momento, para invertir? ¿Cómo les hablas tú de Colombia? Bueno, ¿cómo les hablo yo de Colombia? No voy a entrar a ese detalle, pero ¿cómo vemos nosotros en Scotiabank? Mira, los vemos supremamente interesados, sobre todo a los grandes fondos de pensiones, en invertir en activos, como tú dices, no alternativos y en buscar yield sano. Por eso la presentación, básicamente. Porque si no hay rendimiento en el mundo y yo tengo que garantizar la pensión en 30 años, yo tengo que invertir en cosas que de alguna manera me den yield. Entonces, por ejemplo, el gráfico que mostrábamos, que en Colombia se duplica el capital en 11 años, eso es lo que ellos todavía están buscando, porque es que ahí no lo dije, pero es que en los países desarrollados no solo no se duplica, sino que se puede reducir a la mitad, digamos, pues en 100 años, digamos, pero las tasas de interés están negativas. Entonces ellos están viendo con mucho interés Alianza Pacífico, te voy a decir que inclusive México, esperando el momento en el cual, cuáles son las grandes oportunidades de inversión.
Y una de las ventajas que tiene Perú y Colombia, creo yo, frente a Chile e inclusive en México, es que nosotros tenemos la buena mala suerte que está todo por hacer. No hay infraestructura. Y si somos un país relativamente responsable, que logramos convencer a Fitch que somos responsables, hay mucha plata que se puede invertir en Colombia y trae retornos hacia futuros muy importantes. Entonces, la respuesta es, los vemos muy interesados, pero cautos por la volatilidad internacional de la cual ya Sergio lo habló y Luis Fernando, pero con muchos muy buenos y muy pendientes, visitándonos mucho a ver en qué momento pueden invertir no solo en capital, pues en bursátiles, sino en inversión extranjera directa de verdad en infraestructura en Colombia y en Perú. Muchas gracias. Nosotros el año pasado fuimos a Ecuador por primera vez y hemos visto un cambio muy importante en lo que es la filosofía o la ideología del gobierno del presidente Lenín Moreno y la apertura al sector privado, y este año estuvimos en Guayaquil en un foro similar a este, y creo que una de las promesas en América Latina en este momento, hablando un poco antes de la conectividad, es conectar Colombia y Perú por medio de Ecuador. Inclusive ahí podría haber mucha infraestructura. Y cuando estuvimos en México hace un mes, tuvimos también a un fondo muy importante de Singapur que dice: nosotros invertimos hace muchos años en México, seguimos buscando inversiones, y ahora con un poco la nerviosidad del mercado sobre lo que hay de México, hay muchas empresas de fondos de pensión o este tipo de sovereign wealth funds que piensan que es un buen momento para entrar a México por la nerviosidad, y están bajando los precios de compra. La otra cosa que estábamos escuchando es que no hay mucha actividad de M&A en el mercado de Colombia en este momento. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre esto o si no les compite. No les compite. Richard. My question was really unfair. Yo me excuso con Richard porque le hice una pregunta no muy buena. De los riesgos internos o externos que podrían afectar la calificación de Colombia, ¿qué te preocupa más? ¿Riesgos externos o internos? Probablemente internos, porque realmente por nosotros la credibilidad es algo, una fortaleza de Colombia. Y como he dicho, en términos de la política fiscal, nosotros pensamos que hay un deterioro, no solamente este gobierno, pero el anterior también. Y con eso el gobierno puede, nosotros podemos bajar la calificación un escalón, entonces a BBB menos, porque nosotros empezamos nuestro análisis soberano con un modelo soberano que tiene varios componentes cuantitativos, y este modelo da a Colombia un BBB menos, y nosotros damos un escalón a Colombia por la credibilidad de las políticas macroeconómicas por mucho tiempo. Y eso es lo que estamos viendo, si el gobierno puede seguir mejorando las políticas fiscales para llegar a las metas y también estabilizar la deuda en términos de PIB, que todavía está subiendo. Y si ellos pueden hacerlo, nosotros podemos cambiar la perspectiva estable de nuevo. Entonces tenemos que ver lo que el gobierno hace. Entonces es todo los ojos sobre lo fiscal. Y con eso cerramos la primera mitad de la conferencia y los invitamos a pasar a almorzar, y después Sergio nos va a hablar sobre el proceso de paz, y luego vamos a tener un panel muy interesante sobre Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias.